Bueno, Alexis, contanos justamente de Interuniversidades. Como no, interuniversidades.com es una nueva red social y un buscador de carreras. No es solamente un buscador de carreras, sino que además es una red social donde uno puede encontrar tanto a sus profesores, poder seguirlo, todo lo que tiene que ver con el mundo universitario, Sí, desde las primeras dudas, que es donde uno necesita orientarse para poder saber dónde estudiar, qué claro. puede estudiar, y tener un contacto directo con la propia universidad, sino también con todo lo que tiene que ver con el mundo universitario, que son las actividades de las propias universidades, que son las que publican. Es como si fuera un Facebook, pero Ajá. exclusivo para las universidades. Hoy en Públicas día, y privadas. públicas y privadas, es un sitio totalmente gratuito. Hay más de 10.500 carreras que están cargadas, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo. Ajá. Con la gran ventaja de que además de buscar qué es lo que uno quiere estudiar, sino uno puede tener un contacto con profesionales que son referentes a la Ajá. hora de poder hacer una relación entre lo que es la carrera y el título. Muchos jóvenes piensan más en el título que en la carrera. Claro. Entonces, la posibilidad de poder tener un contacto con un profesional de la cual está trabajando en esto es muy grande a la hora de tomar una decisión. Vos sabés que prácticamente casi el 60% de los que comienzan una carrera universitaria abandonan en el primer año Sí. de cursada. Y en muchos casos es porque 8 de cada 10 nunca hablaron, si voy a estudiar sociología, nunca hablaron con un sociólogo, nunca tuvieron un Claro. contacto con un sociólogo. Entre otras cuestiones, esto es lo que asume Interuniversidades Claro. para que uno pueda tener un contacto, además de las novedades que uno, con el tema del primer empleo, Sí, sí, jóvenes sí, sí, sí. profesionales, Sí. etcétera. También, obviamente, la convocatoria, Alexis, fue por esta noticia que conocimos hoy sobre el aumento, el porcentaje de aumento de las cuotas de matrículas y cuotas de universidades privadas, que en algunos casos llega a un 200 y pico % en los últimos años. Correcto. Sí, las instituciones, cuando hablamos de universidades, también hablamos en general de instituciones de educación superior. Incluye esto tanto universidades como institutos terciarios, escuelas de idioma, lo cual no escapa, ¿no? Hoy estamos viviendo un escenario de inflación. Esto es real, no nos gusta hablar de inflación porque hemos sufrido bastante, especialmente los que tenemos más de 40 años, y la verdad es que, bueno, es lo que estamos viviendo. Las instituciones no pueden escapar a esta realidad, que no los aumentos que no se han dado en todas las facultades todavía, no van en función simplemente al aumento de los salarios de los docentes, que necesitan también, por supuesto, mantener su poder de compra, sino también tiene que ver con los grandes costos estructurales que tienen las instituciones. No nos olvidemos que en la mayoría no son dueñas de sus propios edificios, necesitan alquilar grandes superficies de metros cuadrados, además de los costos que tienen de mantenimiento. Imagínate que son como si fueran grandes cadenas de hoteles, ¿no? Desde Claro, limpieza claro. a comprar, por ejemplo, los insumos, que no son pocos, los costos fijos, bancos, escritorios, en muchos casos ni siquiera son de producción nacional. Esto hace que repercuta naturalmente en las cuotas que los estudiantes están abonando. De todas formas, disculpa, es importante que aclare que en relación todavía al poder adquisitivo, no ha sido la misma proporción de aumento. Las universidades son muy cuidadosas a la hora de diferenciar qué carreras pueden llegar a aumentarla y qué carreras no. Realmente no es un negocio para una institución que el alumno abandone en el segundo año de estudio. Eso te iba a preguntar, si el aumento en las cuotas generó deserción de chicos. Estará el que deja porque no está convencido y estará el que deja porque no lo puede pagar. Todavía no, estamos en pleno comienzo del año. De todas maneras, lo que más le está preocupando a las instituciones tiene que ver con el futuro panorama de desempleo, lo cual se cree que es una posibilidad muy cierta en este año. Lo notamos también cuando los jóvenes se acercan a las instituciones a consultar sobre qué pasa, por ejemplo, si yo me quedo sin trabajo en el mes de junio, o mi papá se queda, porque esto también pasa en los colegios de educación media, en los colegios privados. Entonces dice, si quedo en junio me quedo sin trabajo, entonces, ¿qué sucede? Pierdo todo el año. A esto inclusive hoy las instituciones se están adelantando para poder cuidar estos casos que realmente se estima que
pueden llegar a ser lamentablemente un porcentaje alto, empiezan a dar un servicio que se llama seguro estudio, para poder cubrir, es como un seguro de vida, pero que además incluye el seguro de desempleo para el responsable de la cuota, que simplemente quizás con una pequeña proporción, como es lo que se paga un seguro, las universidades pueden cobrarlo y asegurarle durante un año ante estos casos de contingencia de desempleo, ¿no? Claro, también han agregado el costo por los exámenes, que es caro, la matrícula, bueno, también subió, y algunas han agregado incluso una cuota más. ¿Un mes más de cuota al año? No es, o sea, no es que hayan agregado un mes más, sino lo que ha sucedido en algunos casos es que antes no lo cobraban. Pero naturalmente la institución debe mantener una misma estructura en enero, por ejemplo, durante todo el año, ¿no? E inclusive quieren ser muy cuidadosas con este tema, por eso es que los aumentos se han dado por carreras y todavía no se han dado en la mayoría de las carreras. Las instituciones están cobrando por debajo de lo que deberían estar cobrando. Pero tiene que ser cuidadosas porque cuando se matriculan, por ejemplo, 5.000 chicos en la institución y esos chicos abandonan en el segundo año, la institución debe mantener esa misma estructura edilicia durante 5 años. Sí. Es por eso que para ellos es fundamental distribuir lo mejor que pueda, poder hacerlo por carrera y para tratar de que esto se pueda haber una continuidad en los estudios. ¿Está medido cuál es la población universitaria en relación a la población general y cómo estamos en relación a la región? Por ejemplo, si hay 10 millones de chicos en edad universitaria, ¿cuántos de esos 10 efectivamente estudian? Sí, tenemos desde el Ministerio de Educación de la Nación, todavía estamos esperando hace 5 años los nuevos datos. La verdad todavía no los tenemos. Sí estamos sacando, Buenos Aires sigue siendo donde existe la mayor proporción. Sabemos que hay 1,5 millones de estudiantes en las universidades públicas a nivel nacional, es lo que nosotros estimamos. Sí. 300.000 estudiantes en universidades privadas. A nivel nacional también. A nivel nacional también, y la mayor parte, estamos hablando de un 75-80%, está condensado con los números que nosotros tenemos con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De los cuales estimamos que puede llegar a repercutir el aumento que no es poco, en 20.000 estudiantes que quieren comenzar una carrera o que pueden llegar a abandonar porque no pueden enfrentar esta el aumento cuota. de la cuota. Estos 20.000 realmente es un número importante, estamos hablando no solamente de 20.000 estudiantes, estamos hablando de 20.000 futuros profesionales, que van a ser los decisores de empresas de aquí a 5 o 6 años, 20.000 futuros emprendedores. Realmente cada uno de estos aspectos influye y va a influenciar. Ahora hay muchas carreras intermedias o carreras con título intermedio, tecnicaturas, por ejemplo. Correcto. ¿No? A los 2 años, 2 años y medio. ¿Esos títulos efectivamente tienen demanda laboral o realmente lo que se valora mínimamente es una carrera de grado como una licenciatura? Se valoran las carreras de grado, pero las carreras terciarias o los títulos intermedios realmente son importantes porque es un oficio, ¿no? Entonces, en muchos casos, inclusive un profesional que ya tiene una carrera de grado, quizás no necesita el estudio terciario, pero necesita los posgrados. Hoy se toma como un ideal que una persona a los 60 años haya pasado por lo menos por 4 o 5 posgrados que duran entre 1 o 2 años, que tienen que ver con una especialización. Podemos polarizar de la misma forma un título terciario con la especialización que necesita un mismo profesional. Sí, es importante porque lo requiere el mercado estar actualizándose de manera constante y los institutos terciarios son un poco más ágiles que las universidades a la hora de acomodar el material, el contenido que tiene para sus carreras. Yo noto que muchos chicos jóvenes ahora le dan un valor relativo al título. Lo que hacen justamente es armarse por ahí su propia
su propia carrera, cursando materias en un lugar o en otro, y desconfían un poco de la educación formal tradicional, del título en sí, sino que buscan otro tipo de formación. Nosotros ¿Hay algo de eso? lo que notamos en realidad, y es muy interesante tu pregunta, Juan, porque lo que estamos notando es que los jóvenes de hoy apelan más a sus deseos que a la seguridad que le dan las carreras tradicionales. Claro, en otras épocas realmente nosotros pensábamos, o sea, lo común era estar abogacía, medicina, contador, etcétera. Hoy, como el futuro ya no asegura el título de una carrera, asegura el tener un empleo seguro, entonces apelan mucho más a los deseos. Pero también va acompañado por, imagínate, en Argentina solo existen más de 6.000 carreras de estudio, ¿no? Entonces, ya hoy decimos que uno cuando averigua en internet, por ejemplo, uno no navega más, uno naufraga, porque hay un exceso de información, mucha de ello de muy mala calidad. Por eso es importante el uso de las redes sociales y de tener contacto con los referentes. Como decís, los jóvenes sí, están apelando mucho más al deseo. Sí es importante el tema del título porque es la única forma de poder plasmar, pero averiguan y están mucho más interesados en nuevas carreras que tienen que ver más con un proyecto de vida que con un título. Claro. ¿Y cuáles son esas nuevas carreras? ¿Cuáles son las tendencias? Como no, esas nuevas carreras realmente son muy diversas. Podemos encontrar desde en medicina no tradicional. Hay cursos de posgrado, por ejemplo, en lo que es medicina de Ayurveda, que se dan inclusive en la propia UBA. Ayurveda, ¿no? Ayurveda o Ayurveda, que tiene que ver inclusive con especializaciones y cursos que no está dentro de la medicina tradicional, clásica, que tampoco es la medicina no tradicional como es la medicina china, lo cual también hay un incremento muy importante en instituciones que hacen viajes inclusive a Beijing con universidades y empiezan a hacer convenios que quizás acá todavía no están legislados, pero que lo pueden legislar con acuerdos que hacen en China. Se conoce mucho, se ha popularizado este examen PISA que justamente lo que hace compara de alguna manera el rendimiento educativo de distintos países. A nivel universitario, ¿existe algo de eso? A nivel universitario tenemos parámetros en Argentina, por ejemplo, que es la CONEAU. De todas formas, existe hace muchos años y sí, son parámetros bastante exigentes, muy respetados. Hay un cambio también dentro de paradigma, tanto en lo que se refiere a las carreras como a la concepción misma de las carreras. El mercado de trabajo también ha cambiado, ya no es que hoy en día uno toma un título de un contador y dice, bueno, ya sabe por qué estudió en la universidad, qué es lo que nosotros necesitamos. Un contador hoy necesita saber, además, sobre tablero de control online, necesita conocer de otras plataformas, que eso seguramente no lo vio en la universidad. La concepción que se tiene también sobre las universidades, cuando hablamos desde el lado de los estudiantes, también hay un cuestionamiento a la autoridad que antes no existía. Claro. A la autoridad no que tiene que ver con el subordinado y el jefe, sino al conocimiento. Que debe al conocimiento, a las instituciones mismas también, ¿no? Hoy en día hay un cuestionamiento, lo cual me parece válido, muy interesante, tanto de las estructuras religiosas como de la policía, del ministerio, ¿no? Estamos realmente viviendo un cambio importante. ¿Y qué papel juega la vocación en este momento a la hora de elegir una carrera? ¿Puramente vocacional, pensando en una salida laboral? ¿Es fácil conjugar todavía esto? El tema de la vocación es importante porque en la mayoría de los casos se cree que es un don con el que uno nace. Hoy en día sabemos, para eso existen diferentes profesionales, que la vocación se va construyendo. Van Gogh, por ejemplo, siempre me gusta comentarlo, descubrió su vocación a los 28 años, comenzó a pintar. Y hoy en día sabemos que es más importante inclusive la reorientación vocacional que la vocación misma, porque uno va descubriendo, va construyendo esa vocación en diferentes aspectos que lo acompañan en la vida y en los contextos que uno nos encontramos en lo laboral, en las relaciones que tenemos. Entonces, seguramente a los 30 años vamos a poder, esa reorientación va a tener que ver, mucho más que ver con nuestros deseos que lo que podemos llegar a descubrir a los 19 años.
esta reorientación vocacional se da bueno, en lo que vamos trabajando y ahí es donde existen también estas carreras de oficio a los cuales uno puede apelar o a los posgrados para poder acercarse más a lo que uno quiere hacer. Muy bien. Alexis, gracias por haber venido y quería consultar algo más. A veces uno por desconocimiento ni se entera que hay muchas becas para el exterior, a nivel nacional o provinciales, simplemente porque no se difunde. Hay como antes, lo digo porque recuerdo que pasaba antes, hay muchas posibilidades de becas afuera o internas que a veces no se hacen porque no se conocen simplemente. Realmente hay una movilidad a nivel, uno de los grandes cambios que hubo en esta década tiene que ver con la internacionalización de los estudios superiores. Hace muy poco interuniversidades.com hicimos un evento online con 100 universidades de los Estados Unidos, de los cuales no solamente entregaban diferentes premios, sino que uno tenía la posibilidad de tener un contacto directo con los directores y en el propio idioma, con los directores de admisión para consultarle estos programas de becas. Realmente son enormes, no solamente de becas, sino también de programas de estudio y trabajo, ¿no? Para que uno pueda también empezar a tener ese tipo de experiencia. En Buenos Aires se están dando este año cerca de 6 o 7 ferias, desde Australia, desde España, desde universidades que vienen de distintos lados para que uno pueda tener un contacto directo. Por supuesto hay que aprovechar las redes sociales hoy en día más que nunca para poder consultar todas estas inquietudes. Claro. Bien. Gracias, Alexis, por haber venido. Un placer, Juan. Gracias por la invitación.